la vida es muy larga y ahí sí vamos a vivir todos situaciones difíciles. Esto es parece que a veces, ¿no? Que la vida es fácil y que es posible, ¿no? Vivir la vida sin que te roce un poco la adversidad, y es un poco falso, ¿no? Pues es inevitable, ¿no? Todos vamos a vivir situaciones difíciles y es mejor estar mentalmente preparados, ¿no? Y cuando llega, pues oye, eh, hay que esquivar los golpes que se puedan y los otros saber encajarlos, ¿no? Y saber levantarse, ¿no? Con cómo reaccionamos cuando las situaciones se ponen un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, normalmente las dos situaciones así más difíciles pues son el estrés y la ansiedad. Yo he visto a muchas personas afrontando situaciones, ¿no? de este tipo, ¿no? Situaciones complicadas, situaciones de trabajo en el cual pues, hay mucha presión, hay mucha exigencia. La persona pues tiene poco tiempo, ¿no? para su vida personal, o tiene que lidiar con problemas de trabajo y problemas personales, ¿no? Esto lo llevamos muy mal. Cuando tenemos varios frentes abiertos se nos suele hacer bola con bastante más facilidad, ¿no? Y bueno, pues es verdad que yo he aprendido también mucho, ¿no? Pues de mi profesión como psicólogo, pero también de esas experiencias, ¿no? Que me he ido contando a la gente. Y lo que he intentado es bueno, pues, de alguna forma sintetizar algunas claves que pueden ser comunes para la mayoría de las situaciones y para la mayoría de las personalidades. El estrés es una cosa que hace nuestro organismo que compara nuestras capacidades y las demandas. Entonces, cuando las capacidades están muy por encima de las demandas, ¿no? De lo que nos pide la vida, estamos hasta un poco desmotivados, hasta un poco aburridos, ¿no? Cuando están equilibradas, pues estamos en un estado más de motivación, pero cuando empiezan a estar las demandas por encima de las capacidades percibidas, se produce el estrés. Entonces esto aplica a cualquier situación de la vida. Yo recuerdo en la época de estudiante que cuando se activa el estrés, pues cuando hacía un análisis de los trabajos que tenía que hacer, del tiempo que quedaba para hacerlos y para los exámenes, y me salía una frase que ya se repitió a partir de ese momento casi todos los años, que es: ya no me da tiempo. O sea, ya por más que haga, ya no me da tiempo. Bueno, pues es el estrés, ¿no? Cuando dices, no me va, da igual lo que haga, que es que esto me supera, ¿no? Es una experiencia inevitable, ¿no? O sea, el estrés es inevitable, ¿no? En alguna época siempre vamos a tener esa sensación de no llegar, de no entender muy bien qué está pasando o de tener un reto, digamos, un poco elevado, ¿no? Por ejemplo, es muy normal sentir estrés en las oposiciones. Hay una cosa clave para entender el estrés es verlo, la diferencia entre verlo como desafío y verlo como amenaza. Parece muy parecido y la situación a veces no cambia nada, es simplemente una posición de cómo estás afrontándolo, pero a nivel psicológico, incluso neurobiológico, sí que se marca mucho la diferencia, ¿no? La amenaza nos activa un patrón motivacional. Entonces estábamos hablando ¿no? de cómo se mueven la motivación en situaciones difíciles y nos pone muy en alerta y a veces se genera un círculo vicioso, ¿no? Solo vemos lo que puede salir mal. Y esto pues, genera unos sesgos que pueden complicar bastante ¿no? Nuestra creatividad, nuestra capacidad, ¿no? Pues en un momento dado pues para ser más flexibles, ¿no? Que es un poco de lo que trata el título. Y otro aspecto clave es ver el sentido, ¿no? Es por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si el estrés nos lleva mucho a lo que tenemos delante, ¿no? A lo súper urgente. Y si no vemos el más allá, si no vemos el por qué, es más fácil que eso se nos vuelva más como tóxico, ¿no? O sea, hay como un estrés más tóxico y un estrés más sobrellevable, incluso que está más cerca de la motivación o de ¿no? Una motivación un poco activa, pero motivación al fin y al cabo. Y eso tiene mucho que ver con el ver el más allá, ¿no? El por qué estoy haciendo esto, el a dónde me lleva esto, ¿no? Y posicionarse pues en ese final, ¿no? Y decir, pues es que, joder, te imaginas aprobando la oposición, trabajando en eso que siempre has soñado, y entonces ya eso te motiva y le da un sentido, y en tu cabeza es más fácil, de nuevo, transformarlo en un desafío que verlo solamente como desde la amenaza, ¿no? Todas las emociones, las preocupaciones, a veces el mero hecho quiero decir, no hay que, antes decía escribir, ¿no? Escribir un diario, de vez en cuando uno tiene una preocupación, ponerse a escribir sobre ello es una estrategia muy buena, ¿no? Y por supuesto con personas de confianza, ¿no? Hay que también ser un poco hábiles, ¿no? Hay que ser hábiles para distinguir las emociones que aciertan de las que no. Hay que también saber distinguir qué personas van a poder escuchar bien ¿no? Nos van a escuchar bien y qué otras no, ¿no? Y elegir bien, porque claro, si uno elige a lo mejor una vez mal y no se siente escuchado, se siente juzgado, se siente que pues a lo mejor se le quitan las ganas durante los siguientes 10 años, ¿no? Hasta que de repente, yo qué sé, pues alguien le tira ahí del corcho, ¿no? Y consigue abrirse, ¿no?
Entonces, eso hay que hacerlo con cuidado. No hay que ser un poco impulsivo, no hay que esperar a cuando uno ya no puede más, sino decir, a ver, voy a pensarlo y voy a buscarlo, pues esa persona un poco de confianza que sepa escuchar.